que están propuestos para pensarlos. Algo que me gustaría compartir ahora, que de pronto no está directamente relacionado a la pandemia, pero que me parece que vale la pena mencionarlo ahora, es un poco la evolución de la disciplina, desde lo que recordamos o lo que tenemos como el referente de una disciplina tradicional, como más autoritaria, de repente ligada en nuestra mente a castigos, ¿no? Y como de pronto hace regular cantidad de tiempo se viene promoviendo el tema de una crianza respetuosa. Y el tema o mi propuesta tiene que ver con pensar qué pasa o cómo esta información sobre el respeto al niño puede ser transformada o no sé si incluso tal vez tergiversada por las propias características de las personas, las propias historias, en las que la aplicación de esta crianza respetuosa empieza a ser un poco una respuesta a ciertas heridas dejadas por otro tipo de crianza, digamos, autoritaria, ¿no? Entonces creo que cuando hay esta conjugación de algunas heridas que no han sido tramitadas, que no han sido desplegadas y procesadas, es que la información del tema del respeto al niño puede llegar a producir algunos efectos igual de preocupantes que los de una crianza más autoritaria, más dura, ¿no? Entonces observo yo que en padres, y de repente también me incluye un poco, hay este miedo a que salga el dolor del niño, ¿no? A sentir que de alguna manera uno, al poner el límite, está infringiendo algún tipo de dolor y está generando algún tipo de daño al niño, y entonces hay una idea de que esta crianza respetuosa significaría que el niño siempre esté feliz, ¿no? Entonces esto es algo que dificulta el que se puedan poner límites con firmeza, con claridad, con seguridad, y por lo tanto también genera un cansancio, un agotamiento extremo, porque se convierte en una bola de nieve en la que al no poner límites luego tenemos niños muchísimo más como desbordados, demandantes, también incluso inseguros, ¿no? Entonces, y confundidos, ¿no? Y confundidos sobre cómo funciona el mundo, sintiendo un poco que lo que está en su mente es lo que tiene que aparecer en el momento en el que lo dicen o el que lo piden, o incluso en el que lo imaginan. ¿No? Entonces, algo que yo utilizo mucho para explicar o para tratar de aclarar un poco esta confusión sobre creer que la crianza respetuosa igual a una crianza en la que siempre los niños deben estar felices, tiene que ver con una herramienta de disciplina positiva que se llama el respeto mutuo. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y el respeto mutuo tiene que ver con considerar dentro de lo posible, en cada decisión, que cualquier límite viene pensando en respetar al niño, sí, en tener en cuenta al niño, pero eso no significa que siempre hacemos lo que el niño dice, sino que ponemos el límite respetando al niño, sin humillarlo, sin castigarlo, sino más bien siendo claros, y que tiene también que considerar el tema del respeto al adulto. Quiere decir que si el adulto está muy cansado, no se va a poner a cargar al niño por 10 cuadras, ¿no? Y que es importante comunicar esto al niño, decir, yo en este momento que estoy cansado no te puedo cargar, ¿no? O me comentaban unos padres hace poco que está este tema también, que vamos a hablarlo en un ratito, sobre la sexualidad y bañarse con los niños, y que esta niña de 4 años
se bañaban juntos y entonces ella quería jugar con el pene del papá, ¿no? Entonces, y me decían, ¿y qué hacemos? Porque es algo que ella disfruta mucho de este momento, ¿no? Y entonces había aquí la pregunta, ¿y cómo te sientes tú con eso, no? Al papá, porque habría que transmitirle a esta niña tu incomodidad, tu sentirte incómodo con esto, ¿no? Y que esto vaya desarrollando dos grandes aspectos, ¿no? Uno, el poder tener en cuenta la emoción, el sentimiento del otro, y también modelar en la niña la capacidad de alguien de poder poner un límite y de poder comunicar cómo se siente con respecto a algo, ¿no? Y también el respeto al niño, al adulto y a la situación que tiene que ver con que a las 11 de la noche no nos vamos a poner no sé, a comer pizza, ¿no? Y que va ayudando al niño a tener cierta madurez social, a comprender ciertas reglas de convivencia que son importantes para su desarrollo, para su desenvolvimiento. Entonces quería compartir un poco esta herramienta que me parece que es bien útil para ayudar a los padres como a en algunos momentos de confusión, de duda, poderse enfocar y poder tenerse en cuenta sobre todo, y que va a ser una manera de transmitir habilidades importantes a los niños. La siguiente, por favor. Después está el tema de la tecnología y la virtualidad. Igual acá estoy poniendo algunas cosas que son como preocupantes, ¿no? Igual siempre como que con el cuidado de que no hay que convertir en objeto completamente malo algunas de las cosas como la tecnología y la virtualidad, porque también nos traen cosas que aportan, ¿no? En el tema de podernos conectar, tal vez habernos podido conectar con abuelos que no podíamos ver, o los niños que pudieron continuar con la educación, tal vez por demasiado tiempo, más del tiempo que tendría que haber sido, pero digamos que es importante como también agradecer o mirar esto que sí nos aporta, ¿no? O el que estemos ahorita conectados, cada uno desde su casa. Pero digamos que lo que observé que vino pasando tenía que ver un poco con que se interrumpieron algunos procesos naturales de socialización, de exploración desde lo sensorial, ¿no? Muchos niños deprivados de experiencias sensoriales al estar solamente conectados desde lo visual o desde lo auditivo, o incluso desde el no moverse de casa, y de pronto algunas ansiedades que podrían haber estado antes de la pandemia se acentúan, se exacerban con esto de no salir de casa, ¿no? De poder tener todo desde tu escritorio con la computadora o la tablet o lo que fuese, y algunos que podemos mirar ahora o hasta hace algún tiempo, el reto de empezar a salir y de poder confiar en el mundo de afuera, ¿no? Está el tema de los videojuegos que hacen muy complicado el tema de poner límites. Algunos padres tal vez sí con más claridad sobre horarios, sobre tiempos, pero también he visto en la consulta tal vez púberes o adolescentes como que aparentemente están dormidos pero que se quedan o en el celular o jugando hasta muy muy tarde, fuera del radar de los padres, ¿no? Y el otro punto que me parecía importante, que tiene que ver tal vez un poquito más, es más evidente con niños más pequeños, tiene que ver con que tal vez esta exigencia de los múltiples roles, de atender a los niños, de que además había que trabajar, además había que hacer las cosas de la casa, de pronto se convierte un poco en un chupón electrónico, el televisor, o cualquier otro tipo de pantallas, o incluso un poco bastante más grave, en momentos de desborde emocional, ofrecer la tecnología como una manera supuestamente de calmar a los niños, de silenciar a los niños, bloqueando
algunas oportunidades o momentos en los que era necesario o es necesario este acompañamiento de los padres para ayudar al niño a desarrollar habilidades para autorregularse, ¿no? Y pasamos a la última, que tiene que ver con la sexualidad, y que también es algo que he encontrado, que he recibido, que tiene que ver con, por un lado, el tema de la pornografía y la exposición a la pornografía, que de pronto hace 30 años había todo un revuelo para conseguir una revista pornográfica y era todo lo que había, y de pronto ahora está a un clic de poderse encontrar con información, con videos, y videos de todo tipo, ¿no? El tema está en otra vez, el no límite, ¿no? Y por otro lado, la angustia, la soledad en la que se vive, ¿no? De pronto, con esta referencia que hacía yo hace un rato, de hace 30 años, encontrarse con pornografía, con desnudos, era una experiencia grupal, acompañada, tal vez como de otros igual de perdidos que uno mismo, pero de alguna manera acompañada, ¿no? De pronto ahora hay una experiencia mucho más solitaria que puede generar, no siempre, pero que puede generar mucha angustia, vergüenza, culpa, y que viene este reto para los padres en la crianza también, de poder acompañar de estar atentos sin estar hipervigilantes, pero de estar disponibles para conversar, para mirar y para monitorear de alguna manera la exposición de los niños o de los adolescentes a este tipo de información. Y lo otro que pensaba era el tema de los filtros, de la exposición, de esta necesidad tal vez, y cada vez más temprana, ¿no? De pronto antes podríamos pensar que este tema tenía más que ver con chicos, con chicas, como ya más adolescentes, pero esto es cada vez más temprano, ¿no? Cada vez a los 11, a los 10, a los 9, exposiciones, el querer mostrarse atractivo, atractiva para el entorno, ¿no? Y como ahí también, de pronto otra vez comparando tal vez la propia experiencia, estaba el tema de ir al colegio y bueno, tener ese momento en el que había la conexión, la socialización, pero de pronto ahora con la virtualidad esto ya no tiene límites otra vez, y creo que esto es algo que se repite en todos estos ejes, la dificultad o la necesidad de ciertos límites que contengan, que den cierta seguridad y que hagan sentir a los niños y a los adolescentes la presencia del adulto que está ahí atento, presente, dándose cuenta, ¿no? Y la última diapositiva para comentar un poquito con lo que empezaba, ¿no? Que es importante no ponernos como en este lugar tan crítico de lo que viene pasando, sino también poder estar abiertos para mirar qué aportes sí nos trae de pronto la tecnología, o de cómo es importante la presencia segura y clara del adulto para monitorear y acompañar y ayudar a regular a estos niños, ¿no? Y de pronto cómo ahí está el propio reto de la regulación, ¿no? De la regulación propia, que a veces también es costosa, ¿no? Que a veces también es difícil podernos regular nosotros mismos frente a la tecnología, al internet, y de pronto hace que para poder poner límites pensemos también en nosotros mismos y en nuestros propios límites, y que esto nos ayude como a poder poner límites de acuerdo a las necesidades de los niños y a las posibilidades de los niños, ¿no? Y también para mí una gran conclusión a partir de la pandemia y todo lo que ha podido ocurrir sobre, incluso desde simplemente el hecho de haber transitado toda la pandemia con incertidumbre hasta tal vez alguna situación en la que hubo alguna pérdida familiar,
tiene que ver con la necesidad de una comunicación transparente y continua, sin importar la edad del niño, en torno a esta crisis y a cualquier otra crisis interna, intrafamiliar o extrafamiliar. Y teniendo en cuenta que la mejor manera de cuidar a los niños es pudiendo ser adultos receptivos, sinceros y confiables, disponibles para ellos. Y con eso termino este compartir. Gracias por la atención. No, muchas gracias a usted, psicóloga Fátima, por dialogarnos un poco sobre su experiencia y visión acerca de este tema. De verdad sí estuvo muy interesante. Disculpe que no puedo prender mi cámara porque tenía problemas con ello. Está bien. Y ahora damos pase a la psicóloga Elizabeth Díaz Alarcón para que pueda explicar un poco su aporte. Gracias, muchas gracias por el pase, agradecer a Fátima, muy interesante tu aporte, muchísimas gracias. Gracias Fátima, agradecer a toda su asistencia y la invitación. Pues Fátima ha abierto esta mesa redonda dándonos mucha reflexión acerca de estos tiempos, ¿no? Nos ha dado información muy valiosa acerca del respeto y de cómo comunicarnos, así que voy a complementar lo que ella nos ha estado comentando. Pero bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces el tema de hoy pues es retos de la crianza en tiempos de pandemia, como Fátima muy bien nos ha dicho. De repente estábamos en el 2020 y esto llegó de manera muy sorpresiva para todos. Entonces mi aporte a esta mesa redonda sería la siguiente. Uno, la evaluación. Es muy importante que nosotros evaluemos cómo los padres o los modelos que tuvieron los niños manejaron esta situación. Lo hicieron desde la ansiedad, lo hicieron desde la tranquilidad. Fátima nos hablaba mucho de ser muy transparentes al comunicar. Entonces, estos padres, ¿cómo llevaron, cómo manejaron esta situación? Instauraron miedos en los niños, instauraron creencias irracionales, les explicaron, no les explicaron, estuvieron más encerrados en sus propios problemas. Tenían que vivir todos juntos, cómo estuvo la pareja como tal, cómo estuvo la familia, ¿sí? Entonces, mi aporte sería, número uno, hacer una evaluación cada familia, evaluar cómo procesaron todo eso, ese tiempo de pandemia. Para luego, el número dos, pasar a un diagnóstico descriptivo, un diagnóstico situacional, cómo es que cada familia afrontó esta situación, porque muchas veces ya estando en el colegio, los profesores comunicaban cuando ya estaban en el colegio en la parte virtual, los profesores comunicaban de que los niños no respetaban las normas de convivencia, quizás por ahí no lograron aprender tan fácilmente. Entonces, preguntémonos si realmente esto ocurrió por la pandemia o por ahí había algunos casos que previamente ya había un niño ya venía no respetando las normas de convivencia en su propia casa, no respetaba al papá, no respetaba a la mamá, y ahora al estar en la virtualidad con la profesora solo repetía lo que ya anteriormente tenía, ¿sí? Y en la parte de intervención, pues ya tenemos la problemática y qué hacer si ya tengo, por ejemplo, mi niño que no respeta normas de convivencia en casa a la profesora, y si esto se sigue manteniendo, entonces qué técnicas de modificación de conducta van a aprender los padres para ponerlos en práctica para pasar al punto número 4, que es la prevención, que más adelante nosotros no sabemos si vendrá una nueva pandemia, vendrá otro acontecimiento, y cómo es que vamos a prevenir que esto vuelva a ocurrir con respecto al tema de la crianza. También cómo manejar el tema de la muerte. Ha ocurrido, Fátima nos hablaba sobre cómo comunicar, cómo que el niño exprese su dolor. Entonces, cada padre de familia, evaluar cómo es que manejó todos estos temas, el tema de la muerte, el tema del confinamiento, el tema de la disciplina, cómo todos juntos
sacan una reflexión, pueden hacer una propia retroalimentación para que esto no se vuelva a repetir, porque todos entramos a la pandemia y si todos salimos igual, pues no ha habido ese proceso de crecimiento personal, ese proceso de crecimiento a nivel emocional, de decir, ok, llegó todo esto, ¿para qué a nuestras vidas? ¿Qué es lo que hemos aprendido en la crianza, en el respeto, en la comunicación? Valoramos más a la familia, valoramos más los vínculos, valoramos más la salud mental, ¿sí? Para prevenir más adelante que si ha habido por ahí depresión, ansiedad, no se vuelva a repetir. Por otro lado, también estábamos todos en un confinamiento, se perdió las actividades recreativas, se perdió la creatividad, porque veíamos por ahí que muchos papás tenían que ser profesores de educación inicial, animadores de fiesta infantil, algunos hacían hasta cine en su propia casa, haciendo canchita. Por aquí los niños pasaban y pagaban, agarraban su canchita, iban a la sala donde ponían un gran televisor. Entonces los papás fueron muy creativos. ¿Qué pasó con aquellos papás que se estresaron, les dio ansiedad, les dolía la cabeza, les daba migraña, les dolía la espalda? ¿Qué pasó con ellos que no pudieron tener el mismo nivel de otros padres que fueron más creativos, más originales, que se divertían? Luego pasamos a la época de que a las 6 de la tarde todos tenían que estar en casa, como hacíamos cuando ya se cerraba todo, se apagaba todo en casa, como algunos papás muy creativos jugaban cartas, jugaban tutti frutti, volvieron a juegos anteriores. Entonces fomentaron en estos niños un desarrollo con mucha creatividad, mucha originalidad, con mucha paz, mucha calma, con mucha comprensión, con mucho adaptarse a estas circunstancias en las que estábamos, a diferencia de otros padres que era más la cólera, el resentimiento, la frustración, gritaban, golpeaban la puerta, los hijos también más cargados no obedecían. Entonces, ¿por qué es que se daba esta diferencia? Hay que hacer ese proceso de introspección y de preguntarnos por qué estas familias tenían mucho conflicto. Las parejas se comenzaron a divorciar, las familias se pelearon, el papá con el hijo con la mamá, se comenzaron a ver pantos, las discusiones se pusieron muy tensas. En cambio, otras familias quizás también pasaron por ese proceso de poder adaptarse, pero finalmente lograron ese nivel de tranquilidad, adaptación, más unión, más compañerismo, más que, por ejemplo, no me sentaba a conversar contigo, hace tiempo que no conversábamos. Por ejemplo, desde la unidad de pareja y familia en el COPSI trabajamos mucho la pareja como tal, en la familia, ¿no? Tenemos niños pequeños, pero con unos padres que también son pareja. ¿Cómo estaba esa pareja? ¿Cómo estuvo esa pareja? ¿Sí? Entonces, reflexionamos mucho por qué se dan estas diferencias en las familias. Muy bien, paso entonces ahora con lo que es tecnología y virtualidad. Hay que recordar mucho que los niños aprenden mediante el ejemplo. Nuevamente, con respecto a lo que estaba comentando en la diapositiva anterior, los niños aprenden los deportes, la lectura, tener rutinas, horarios con el ejemplo de papá y mamá. Entonces, ellos también hacen deporte, ellos también tienen vida saludable, ellos también tienen el hábito de la lectura para que eso le puedan instaurar a los hijos. Y esto previamente tuvo que haber estado antes de la pandemia, para que solamente llegara la pandemia y continuaran en la misma rutina que ellos tenían. Pero si previamente no había deportes, no había lectura, no había horario, no había una rutina, no había respeto, entonces en la pandemia se acentúa mucho más y nos cuesta un poquito más adaptarnos. Entonces los niños aprenden mediante el ejemplo, que si ahora nosotros queremos que nuestros niños tengan el hábito de la lectura, tengan el hábito de la comida saludable, los deportes y más, tenemos que trabajar mucho con el ejemplo. Entonces, lo mismo con la tecnología de la virtualidad. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un papá y una mamá que están en redes sociales, están mucho tiempo en el celular, es lo que le van a enseñar también a sus hijos. Hay familias que cuando es momento de la cena, ellos incluso tienen como una especie de tazoncitos, entonces todos vienen y tengan su celular y se sientan todos a la mesa, comparten, conversan. En cambio hay familias que todos llegan a cenar, a almorzar, todos con el celular, ¿no? Mamá, papá, todos con el celular, todos comiendo con el celular, con la laptop al costado. Entonces, los niños aprenden mediante el ejemplo y son los padres quienes van a dar este ejemplo, y son los padres quienes deciden si están en este grupo de familias que dejan el celular a un costado y se sientan a conversar con los niños y a compartir, o son
del tipo de familias de que todos están con el celular en una cena familiar o una reunión, por ejemplo, el cumpleaños de alguien, todos están con celular o todos comparten, conversan, se abrazan. Igual Navidad, Año Nuevo y otras festividades. Entonces los niños aprenden mediante el ejemplo. Si el papá utiliza la tecnología a su favor para leer libros, para tener un Kindle, para investigaciones, para revisar tesis, el niño lo va a hacer de igual manera porque está aprendiendo que el papá utiliza este medio para incrementar conocimientos, lo utiliza de repente con apps que le puedan ayudar como agenda, como calculadora, como ciertas herramientas que son buenas. La tecnología tampoco es muy mala, pero va a depender de cómo los papás guíen estos aparatos electrónicos en los hijos. También tiene que ver con las rutinas y los horarios, como por eso es que los niños están bien formados para que continúen solamente en ese camino. Y eso nos lleva al segundo punto de no rechazar los nuevos avances, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de adolescentes, los adolescentes son diferentes a nosotros los adultos. Nosotros los adultos somos inmigrantes tecnológicos, en cambio ellos son nativos digitales. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos han nacido con eso. Nosotros hemos aprendido, ¿no? A ver cómo funciona esto, cómo comparto diapositivas, cómo coloco con video, cómo es que eso de Kahoot, quiz y más herramientas lo hemos ido aprendiendo. En cambio ellos ya han sido nativos. Muchos adolescentes han empezado su primer ciclo de universidad netamente virtual y continúan en la virtualidad, entonces ellos son nativos. Entonces el lenguaje que nosotros vamos a tener con ellos probablemente sea muy diferente. Si tenemos un papá de 60 años con un hijo de 15 años, pues tenemos que lograr ese vínculo mediante el apoyo también de esta tecnología. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si un adolescente de 15 años dice, ay, qué bonito es el baile en TikTok, voy a aprenderlo, es así, y el papá dice, no, genera y pone un bloque y un muro muy fuerte que ya el adolescente simplemente va a decir, ok, ya, chao, me voy. No, me voy. Y el adolescente, recordemos que todavía no ha desarrollado su lóbulo prefrontal, todavía es inestable, todavía le falta la toma de decisiones, la empatía, el adaptarse, ¿sí? Entonces, podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, a que en un nuevo escenario es que el adolescente viene y nos dice, vamos a aprender este baile de TikTok, mira qué gracioso, te voy a filmar así, y el papá de 60 años que le cuesta un poquito, qué es TikTok, qué es este baile, qué el brazo aquí, ya, voy a conectarme con mi adolescente porque es una nueva generación, él ha nacido en este mundo, ya ver, vamos, hijo, a aprender este baile, ¿cómo es? Es así, ok. Y ahí se genera una conexión con el adolescente, un vínculo con él, y entramos y utilizamos esta tecnología a nuestro favor. Así como, por ejemplo, el adolescente puede venir y decir, papá, mira, te tomo una foto, te hago un sticker, mira, así se recorta así, se hace así, mira, ya tiene... Qué chistoso, ya tengo un sticker de tu cara, mira. Y el papá conectarse en esos momentos. ¿Qué es lo que, por eso es que hay que preguntarnos qué es lo que queremos con nuestro adolescente? Decirle no, y generar ese muro, ese bloque, y ese adolescente simplemente se aleja. O yo decirte, a ver, no comprendo, tengo 60 años, no comprendo esta tecnología, que sticker, que TikTok, que baile, pero es la generación de mi hijo, me voy a adaptar, voy a entrar en este mundo de poder comprender, porque no lo comprendo, yo no comprendo esto que clic, que mueve, que pasa la fotito, ya voy a entrar a tu mundo, porque es tu mundo y voy a comprenderlo. Y así le enseño también a mi hijo que también va a entrar a mi mundo. Cuando yo le quiera hablar sobre temas quizás de política, quizás te cuento, cuando yo era joven, el adolescente también mediante el ejemplo pueda tener esa apertura conmigo de 60 años que estoy tratando de que él conozca sobre mi mundo, porque yo también previamente ya entré a su mundo y conocimos dos mundos diferentes. Entonces, así generamos un vínculo y ya no generamos este golpe de esta generación por aquí y esta generación por aquí, y ya no nos entendemos y no vamos generando. Así que la tecnología y la virtualidad es un medio que, si sabemos utilizarlo, si sabemos aprovecharlo, podemos generar muy buenos beneficios. Por otro lado, también si sentimos que por ahí
ya nos hemos alejado un poquito, yo les recomendaría mucho el día especial. Tengan un día especial que sea papá, hijo, mamá, hijo. Muchas veces salimos todos en familia, vámonos de viaje los 5, los 6, o vamos a comprar, o vamos a hacer cosas los 5, los 6, o muchas veces ya voy a salir con mi hijo, pero tengo que comprar aquí, tengo que ir acá al doctor, tengo que ir acá. Entonces, a eso no me refiero con día especial. Día especial me refiero a que el adolescente o el niño sepa que, por ejemplo, ¿no? Jueves es de mi mamá. Jueves es mi mamá, sale temprano de su trabajo, nomás ese jueves cierra la computadora, ese jueves, así sea una hora, por no hablamos de cantidad, si sea una hora, 2 horas, 3 horas, es el tiempo que tiene mamá con hijo. Entonces el adolescente o el niño dice, ese es mi espacio y mi tiempo con mi mamá. Ese día no salgo con mi enamorado, ese día no hay llamada con mis amigas porque ese es mi día especial con mamá. Y mamá igual, ese día no me pongo en comunión, ese día yo me salgo temprano del trabajo, jefe, ya este día yo no puedo porque es mi día. Entonces, ¿qué le decimos al niño? A que sea valorado, sea respetado y tenga esa complicidad y esa unión familiar y ese vínculo con mamá, solo con mamá y otro día solo con papá. Sí, muchas veces ahora los adolescentes por este confinamiento se han ido mucho a su cuarto, están muy, muy pegados a su cuarto. Y entonces, si generamos estos espacios de comunicación, de tiempo especial, de estar juntos, ahí vamos a poder hablar de temas como el que viene a continuación, como por ejemplo sexualidad, ¿sí? U otros temas de su identidad, mi primer amor, mi primer nombre, mi primer beso, muchas preguntas que tengo, pero en este espacio, en este tiempo. Entonces, de repente mamá y los chicos están ocupados lunes, martes, miércoles, sus propias cosas, pero saben que el jueves yo voy a conversar con mamá, voy a resolver mis dudas, ella es la que me va a guiar, ella es la que me va a orientar, papá también lo va a hacer en su día especial y ya tengo y sé que ahí tengo mi espacio y mi lugar seguro, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa con los chicos, con los niños, con los adolescentes? Cuando no hay ese vínculo, ellos, me voy donde mi amiga, donde también tiene la misma edad y también está con más dudas, me llena de más dudas, yo adolescente, más dudas, y no llegamos a una buena orientación y a una buena guía, ¿sí? Y así pasa con el tema de los niños y la sexualidad. En primer lugar, la educación sexual es muy importante, tanto en el colegio como en casa. Los padres tienen que reflexionar mucho sobre qué le están enseñando a los niños. Le están enseñando de que este tema sea muy transparente, muy abierto, para que si él tiene alguna duda, alguna pregunta, escuchó algo, le dijeron algo, él vaya directamente a mamá y a papá a resolver esas incógnitas. Por eso es muy especial, por eso es muy importante lo que estaba mencionando sobre el día especial, para que los niños, apenas alguien le dijo algo, miró una fotografía, vio algo, le enviaron un link, pasó algo, vayan y corran donde papá para que le puedan comentar y le puedan contar. Y eso tiene que ver mucho con el tercer punto, que es derribar mitos. El papá y la mamá tienen que hacer un proceso de introspección y preguntarse mucho cuál es su mayor miedo con respecto a la sexualidad, qué es lo que tanto teme, qué es lo que no quiere que pase, porque eso es lo que va a transmitir a sus hijos. Yo tenía el caso de una mamá que a su hija de 16 años no la dejaba ir, no la dejó ir nunca a ningún quinceañero, a alguna fiesta, que no salga a la esquina, que no vaya a comprar, que no tenga talleres por la tarde ni de natación, nada, que se quede en su casa, su casa. Antes de la pandemia, en pandemia mucho más, la mamá mucho más feliz porque ya su hija estaba todo el tiempo en casa. Entonces, ¿por qué es esta preocupación, este miedo de que tanto que nadie la toque, que nadie la agarre, que ponerle en una burbuja, que no salga para nada? La niña quería hacer ballet, no, nada de deporte, nada, tú quédate en casa. La academia tampoco, acá te vamos a enseñar todo acá. La mamá lo hacía desde un miedo. Cuando trabajamos con la mamá, que es justamente lo que trabajamos en unidad de pareja y familia en COPSI, ver también qué es lo que pasa con los papás. Está bien con el adolescente, vamos a trabajar, pero también qué pasa con los papás. Finalmente, esta mamá era el miedo de la mamá de que ella había salido embarazada a los 15 años y no quería que eso se repitiera nuevamente con su hija. Entonces ella actuaba desde el miedo para protegerle, que nada ni nadie me la toque. La pregunta es, ¿así vamos a prevenir un embarazo precoz? ¿Así es que estamos preparando a esta niña a que se afronte a todos los retos que tiene la vida cotidiana?
Sí, por eso es muy importante derribar mitos como si le hablo de sexualidad a mi hijo lo voy a despertar, si yo hablo la palabra sexo, él va a ir corriendo a tener relaciones sexuales. Entonces tenemos que cuidar mucho cómo es que piensan los papás, porque por ahí debe haber ciertas creencias irracionales que van a transmitirle a sus hijos. Cuando los papás actúan desde la ansiedad, desde el miedo, es lo que transmiten a sus hijos. Por eso es importante el punto de hablar con los niños siempre con la verdad, calmar sus dudas y siempre hasta donde los niños han escuchado. Es decir, nosotros no vamos a ir, vamos a hablar de todo al niño o al adolescente, sino hasta lo que él ha escuchado y lo que él quiere saber. A veces hay niños que vienen y dicen, papá, o dicen sexo, 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 y no saben si es una lisura, si es algo chistoso, lo escuché, me pareció gracioso, y a veces el papá dice, hijito, ¿dónde has escuchado eso? Ay, no, no sé, y bueno, se va y sigue jugando con su Spider-Man. O sea, no era tan relevante para el niño esta palabra, pero el papá sí, para él era catastrófico, era algo grande, estaba preocupado, no sabía qué hacer, estaba sudando, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Que la abejita, que la cigüeña, que la semillita, ¿qué le voy a decir? Y el niño había escuchado como algo que por ahí habían hablado y no había más relevancia en el mundo del niño. Él sigue jugando con su Spider-Man, con sus carritos, y entonces eran los papás los que habían generado todo este nivel de temor hacia ellos. Por eso es muy importante hablar siempre con la verdad con los niños, con mucha transparencia, calmar sus dudas, siempre hasta el nivel que ellos ya saben. Ellos traen un nivel de conocimiento y nosotros solo calmamos ese nivel de conocimiento, no vamos más allá, no vamos hasta lo que ellos quieren saber, les interesa y a la edad que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, así culmino mi posición, mi participación y agradecerles nuevamente la invitación. Muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias, psicóloga Alicia, por compartir un poco de su experiencia y parte de eso, como un aporte, como su granito de arena en esta mesa redonda que a todos los presentes nos servirá en nuestra formación profesional. Ahora sí, damos pase a la psicóloga Diana para que pueda explicar un poco más acerca de este tema. Gracias, buenos días con todos. Bueno, me ha tocado hacer la tercera y la última, vamos a ver qué puede fluir ahí. Creo que ya Fátima y Elizabeth han ofrendado bastante sabiduría, bastante conocimiento de la experiencia que ellas tienen. Bueno, voy a proceder a compartir, a ver si es que se ve bien. Creo que para no ser tan repetitiva y de pronto usar el tiempo de manera eficiente, voy a concentrarme en el eje de la disciplina. Creo que luego de eso ya el resto de cosas, el resto de los otros dos ejes se han abordado de manera amplia, así que por aquí voy a concentrarme en la disciplina en la época, en el periodo de pandemia. Bien, creo que es importante poder contarles que mi intervención desde hace más de 10 años, tanto la mía como el equipo con el que trabajo, es desde una perspectiva vincular. Eso quiere decir que por más de que hablemos de psicología infantil o de salud mental infantil, mucho de lo que voy a hablarles hoy día tiene que ver también con la salud mental del cuidador. A veces vemos solamente la atención de aparentemente el 50% como si fuese el 100%, y desde como yo trabajo, desde las cosas que un poco he traído para ofrendar a la ponencia, es poder ampliar, tomar distancia y ver todo el panorama y ver qué está pasando de manera vincular en la salud mental de ambos agentes, de ambos participantes. Así que bueno, quiero comenzar un poco desde lo más concreto, primero preguntándonos qué entendemos por disciplina. Desde lo más concreto, la definición que se encuentra básica o general es esta que les pongo por aquí, ¿no? El conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de una colectividad. Desde lo más concreto, fuera del campo de la psicología, fuera del campo de la crianza o de la salud mental, estamos hablando de esta definición. Yo resalto la palabra subordinación para luego pensarlo un poco más a fondo. Otra definición que ayuda un poco a complementar es la segunda: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado.
Resalto en negro estas dos, subordinación y cierto resultado, porque desde allí es que vamos a construir de manera implícita, de manera inconsciente, lo que cualquier papá, mamá, cualquier cuidador va a buscar, muchas veces sin tenerlo de manera premeditada, aun cuando esté dispuesto a hacer un cambio en su crianza. Esto es lo que se va a empezar a mover de fondo. ¿Qué estamos buscando, consciente o inconscientemente, cuando intentamos incorporar la disciplina en la crianza? Creo que esta pregunta es bien importante, no solamente desde los profesionales, para nosotros poder acompañar estos procesos con las familias, con los niños, con los adolescentes, con los padres, madres en general, sino también desde ellos mismos, poder hacerlos pensar, poder abrir este espacio para preguntar realmente, cuando hablamos de tenemos que disciplinar, tenemos que hacer que hagan caso, que obedezcan, que sean sumisos, que no demuestren su malestar, que no hayan emociones incómodas, que nos dejen avanzar con el resto de cosas más allá de la labor de maternar o paternar. ¿Es realmente eso lo que estamos buscando desde la construcción de una salud mental sana? Lo lanzo en torno de preguntas porque muchas veces eso es lo que arrastramos también de nuestra propia crianza y en general de las generaciones anteriores y los modelos de crianza que antes nos han acompañado y que por supuesto nos siguen acompañando más en algunos contextos socioculturales más que en otros, ¿no? Entonces, la idea sería poder jalar un poco esta pregunta hacia el descubrimiento de la disciplina, si bien en las épocas anteriores y en las generaciones anteriores ha sido vinculada a poder obedecer, o a poder portarse bien, o a poder hacer caso, o a poder tener un niño aparentemente bien portado y entonces halagado, ¿no? Que en verdad eso era un niño bien entrenado, una niña bien entrenada. No estamos hablando desde los modelos anteriores de crianza, no estamos hablando de una disciplina que generara salud mental o que generara bienestar y autocuidado. Era una disciplina que se impartía desde un modelo adultocentrista, desde la necesidad del adulto. Por supuesto que en esos tiempos y en esas épocas, y todavía algunos núcleos hoy en día no conocen qué está pasando desde las necesidades de la salud mental infantil, qué está pasando a nivel neuroquímico, qué está pasando a nivel fisiológico. Solamente se busca por fuera que sean disciplinados y que obedezcan. Hoy en día ya tenemos una vasta cola de información en parentalidad, en salud mental infantil, en neurociencias, que nos ayuda a entender, incluso desde la antropología, que nos ayuda a entender de manera integral qué es lo que realmente estamos formando, no solamente por fuera, no solamente en la conducta, sino qué es lo que se está generando internamente. Si es que solamente percibimos que en la crianza se dé una disciplina que busque la obediencia o que busque que hagan caso. En suma, la idea que quiero que pueda quedar sentada a través de esto es que el real objetivo de la disciplina en la crianza, desde una mirada actualizada, es poder generar salud mental. Incluso poder generar salud mental nuevamente en los dos agentes, tanto en el niño o en la niña como en el adulto cuidador. ¿Desde dónde viene esto? Porque obviamente la investigación científica que evalúa más allá de la conducta, que evalúa cómo están a nivel longitudinal, a través de muchos años, 20, 30 años, niños que ya no son niños, cómo es que están esos sistemas nerviosos, cómo es que está esa salud mental adulta después de haber recibido mucho de este modelo anterior de crianza. Se ve que directamente está relacionado, hay una correlación entre cuál fue este tipo de vínculo, cuál fue este tipo de crianza, no solamente desde lo que vemos por fuera, sino por supuesto desde lo que se iba cultivando, incluso en el silencio, en la inacción. No solamente estamos hablando de una crianza maltratante desde la acción, también por supuesto pueden haber crianzas maltratantes desde la inacción, como la violencia obsesiva. En un ratito vamos a hablar de eso. Pero finalmente se comprueba, se demuestra, se sabe que la capacidad que va a tener este adulto cuidador para poder criar desde una salud mental propia va a influir definitivamente en la calidad de la salud mental del niño o de la niña. Les hablo de todo esto como antesala para poder ubicarnos en el contexto de pandemia, porque naturalmente todo esto
como conocimiento ya estaba dándose antes de que venga la pandemia como gatillador de estrés, ¿no? Como factor de estrés. Creo que son como conocimientos que tenemos que tener de manera un poco más clara, todos juntos, todas juntas, antes de poder aterrizar finalmente qué pasa en estos 3 años. Si consideramos eso, entonces, allí justamente es donde tenemos que poder voltear a ver qué pasa con el microsistema y el macrosistema. ¿Dónde es que está circunscrita la forma de criar y disciplinar? Obviamente está circunscrita a una familia, el microsistema, una familia que tiene creencias, una familia que tiene emociones, una familia que tiene formas de criar que también han sido heredadas, y un macrosistema desde lo social, desde el momento en el que estamos a nivel sociocultural. Por supuesto, allí es donde nos circunscribimos al momento de la pandemia. Esto quiere decir que, por supuesto, no todas las familias, no todos los niños, no todos los adultos han vivido desde su salud mental estos años de la misma manera, porque hay cosas en su microsistema que le ha dado una idiosincrasia particular a cada familia y a cada salud mental familiar. Desde el macrosistema, probablemente todos los fenómenos sí nos han como traspasado de manera más transversal o de manera más uniforme. Entonces, aquí les pongo como algunos hechos, ¿no? Antes de pandemia, muchos adultos cuidadores no sabían que no sabían sobre salud mental infantil. Yo solamente puedo tener la curiosidad de empezar a aprender algo nuevo si es que yo sé que no sé. Si es que nos ubicamos antes de la pandemia, muchos adultos en general, no solamente sobre la salud mental infantil, en general sobre la salud mental, pero no sabían que no sabían. Y eso nos pone naturalmente en un lugar de riesgo, en un lugar de desventaja. Desde lo afortunado que podemos resaltar desde el fenómeno de la pandemia, claro, se empieza a difundir mucha información en salud mental, circunscrita a salud mental infantil. Y eso hace que se empiecen como a despertar muchas mentes, ¿no? Esto que decía Fátima al inicio, las tribus. Creo que allí los papás, las mamás empiezan a descubrir que no son los únicos, que realmente la carga que tienen no se tiene que llevar en silencio, que hay muchas cosas que están pasando y que se pueden atender y que hay lugares donde se pueden pedir ayuda y donde es legítimo poder pedirla. Hay como toda una campaña de concientización y eso hace que puedan salir desde este lugar del no saber para poder empezar a buscar información. ¿Qué es lo que pasaba antes, desde este no saber, lo que, entre comillas, se sabía o se creía? Desde una mirada de una crianza tradicional o una disciplina tradicional, eso que también mencionaba por ahí Elizabeth, el autoritarismo, ¿no? Creo que ambas lo han mencionado. Se creía que todo malestar en el niño o en la niña, desde este no obedecer, era reflejo de falta de disciplina, ¿no? Entonces se tenía que corregir. No había una visión ni una percepción de si no está obedeciendo o si no está haciendo caso, ¿será que está pasando algo más allá de la conducta? ¿Será que está habiendo algo que se tenga que atender con su salud mental, con esta salud mental infantil? Pero si antes no sabíamos que la salud mental en general existe, menos que la salud mental infantil existe y es legítima, ¿cómo poder pasar a descubrir esto? Este es entre comillas, el mito con el que tenemos que enfrentarnos favorablemente en la pandemia. Este es el descubrimiento que muchos papás y muchas mamás y en general la sociedad empieza a tener. Pasamos a ser mucho más conscientes. Obviamente la ola de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa, ya viene dándose alrededor de los últimos 10, 15 años. En otros territorios a nivel internacional desde mucho antes, pero creo que la pandemia es una oportunidad para que muchos papás y mamás empiecen a descubrir de manera más aguda, más fina, qué es esto de lo que ya antes se empezaba a hablar. Hay 3 tipos, si queremos hablar un poco de la evolución de la disciplina en la crianza, claro, hay 3 tipos de crianza que nos acompañan en los últimos 50 años. La inicial, naturalmente, es la crianza más autoritaria,
que lo que buscaba, sin notarlo, era una crianza agresora. Lo que buscaba obviamente era el cambio en la conducta solamente por fuera, y se regía básicamente por el castigo físico. Era naturalmente maltratante, pero desde esta mirada adultocentrista, no se consideraba al niño como un sujeto de derechos, no se consideraba al niño como un ser pensante o un ser con emociones, con sentimientos. Desde allí se le exigía mucho, desde lo que tenía que exigirse también a un adulto. No, incluso ni siquiera se consideraba la etapa de la adolescencia como una etapa aparte del desarrollo, porque no se sabía. Se pasaba de ser niño a adulto desde la perspectiva social, desde la sociedad se pensaba así. Mucho menos pensaban en que pasaba toda una revolución neuroquímica entre los 2 y los 5 años, en la primera infancia. No se sabía nada de eso, entonces solamente se buscaba controlar la conducta. Luego de eso pasamos a un tipo de crianza que intenta no ser maltratante, que intenta no ser tan agresora y que plantea ya no el castigo físico, sino los premios y castigos emocionales, entre comillas, por así decirlo. Las recompensas, las amenazas verbales, también intentando que la conducta pueda cambiar y pueda reformularse, pero igual quedándose como a medio camino de entender qué es lo que realmente está pasando internamente con el desarrollo infantil cuando usamos solamente premios y castigos. Luego de eso, el siguiente y el último escalón que subimos es justamente para poder avanzar a la crianza respetuosa, que es la que sí entiende que la infancia, los niños, las niñas son sujetos de derecho y que tenemos que poder relacionarnos no con ellos desde una mirada vertical, sino desde una mirada horizontal, y eso significa no buscar que ellos puedan portarse en base a lo que el adulto pide o exige o a lo que el adulto necesita, sino poder empezar a informarnos en torno a lo que cada etapa de desarrollo está atravesando, nuevamente de manera interna, a nivel neuroquímico, a nivel fisiológico, cuáles son las necesidades y los hitos de desarrollo para cada edad, cómo eso nos ayuda a entender mejor el comportamiento más allá de solamente premiarlo o castigarlo, ¿no? Obviamente también se sube a este último escalón con la conciencia, con mayor conciencia de la investigación científica de qué es lo que está pasando internamente, no solamente con ellos, sino también con los adultos cuidadores, y la importancia, finalmente, que es lo que voy a hablar en un momento, de empezar a voltear a ver también cómo está la salud mental de esos adultos. Bueno, en el punto 3 les ponía algo que está conectado al 1, que lo mencionaba hace un momento, ¿no? Si es que ponemos todo este conocimiento, toda esta información para movernos hacia la crianza respetuosa dentro del contexto de pandemia, claro, muchos papás y mamás empiezan a buscar información, se encuentran con todo esto y notan que el estrés infantil efectivamente sí existe, que no solamente estamos hablando de portarse bien o hacer caso, estamos hablando de mucha sintomatología que naturalmente se muestra en una conducta, pero que obedece a razones de causa emocional, de causa inconsciente. Y tenemos estos dos bloques, obviamente no es blanco y negro, pero los categorizamos por temas didácticos así. Tenemos los niños con comportamientos internalizantes y los niñas con comportamientos externalizantes. Los internalizantes son aquellos, mejor dicho, empiezo por el otro lado que es más fácil, los externalizantes son aquellos que vemos justamente que están incomodando, son los que, entre comillas, los categorizamos como los niños problema, los que no hacen caso, los que están gritando, los que sacan de cuadro a sus cuidadores, los que realmente están hincando y sentimos que los tenemos que arreglar, ¿no? Los tenemos que controlar. Es los que pueden estar externalizando el malestar. Esa es la definición real de estos niños, ¿no? Un segundo para cerrar la puerta porque si no... Okay. Por otro lado, tenemos a los niños con comportamientos internalizantes de producción. Imagino que ya entendemos que están más bien al otro polo, están al otro extremo. Son aquellos que naturalmente no están demostrando el malestar. Están
intentando aguantar. Todos están siendo los que son bien portados, los niños buenos, las niñas buenas, los que siempre están dispuestos a cumplir con las necesidades de los adultos cuidadores, incluso muchas veces en un intento inconsciente, en un intento implícito de ser ellos quienes están cuidando a los adultos para no generar más problemas. Usualmente estos niños con comportamientos internalizantes durante la pandemia, claro, no eran los que lloraban, no eran los que gritaban, no eran los que no hacían caso, eran los que se portaban bien, pero de pronto empezaban a tener problemas en todas las funciones que tenían que ver con lo biológico, con lo fisiológico, es decir, con ritmos que tienen que ver con sueño, ya sea por exceso o por defecto, que podían tener más sueño, podían no tener sueño, niños que podían tener problemas en la alimentación, con sistema digestivo, ya sea nuevamente por exceso o por defecto, que empezaban a comer de más o que empezaban a no tener apetito, o niños que pueden tener también síntomas que tienen que ver con el sistema excretor o el sistema urinario, obviamente hablando de quienes ya habían pasado a la etapa de poder controlar esfínteres y de pronto veíamos que tenían alguna regresión. Todas estas cosas nos hablan de cómo es que sí está viéndose resquebrajada la salud mental infantil, por más de que estén en la conducta teniendo muchas formas de complacer, de hacer caso, de portarse bien. Estos dos extremos nos hablan de un continuo, que finalmente es la evidencia para poder cambiar de paradigma y para poder evidenciar, valga la redundancia, que no solamente necesitamos cuidar, controlar la conducta infantil, sino ir mucho más allá y nuevamente poder plantearnos esta frase que les ponía al inicio, que la disciplina no debería de poder buscar que el niño se porte bien, que la niña se porte bien, que haga caso, que obedezca. Debería voltear a ser un reflejo de lo que contribuye a cultivar una salud mental infantil sana, ¿no? Pasando al otro extremo, al inicio les hablaba de la intervención vincular que busca cuidar a ambos agentes. Pasando al otro extremo, claro, tenemos la salud mental del cuidador en pandemia. Por ahí Fátima lo mencionaba al inicio, ¿no? Un adulto que necesita adecuarse a tener que trabajar en el mismo lugar en el que tiene el rol de ser papá o ser mamá, incluso en el mismo lugar donde muchas veces también tiene el rol de ser hijo o hija, porque los abuelos quizás también estaban allí. Al mismo tiempo, mantener el rol laboral, el cuidado del hogar, adecuarse a las nuevas clases virtuales, y por ahí tenía niños que ya están en etapa escolar. Sí, tiene niños que estaban en los primeros años, naturalmente estaban con cambios neuroquímicos en su propio cerebro, de mamá o de papá en los 2 primeros años. Sobre todo hay una revolución neuroquímica en ambos, no solamente en la mamá por haber gestado. Y desde la idiosincrasia de cada familia también tenemos que tomar en cuenta qué dinámicas habían antes de la pandemia que probablemente ya estaban preestablecidas y no eran tan sanas, ¿no? Eran poco sanas. No lo he puesto aquí, pero naturalmente si pensamos en la cantidad de duelos que han resquebrajado la salud mental de todas las familias, tenemos que poder incluir que muchos de estos cuidadores han pasado duelos no atendidos, duelos que no han sido procesados, no solamente uno, de manera múltiple. Naturalmente todos estos factores son los que han influido en la calidad de vínculo y la calidad de crianza que ellos han podido seguir teniendo con sus hijos, con sus hijas. Si este cuidador tiene una salud mental que no está siendo atendida, que está siendo resquebrajada, que está viniendo a ser colapsada por todos estos factores, naturalmente no podemos pedirle que dé una crianza respetuosa. Por más de que sepa, por más de que tenga la información, por más de que quiera y tenga la intención de cambiar incluso de paradigma en su crianza, de no repetir lo que a él o a ella le tocó, no va a ser real, porque neuroquímicamente está sobrepasado. Neuroquímicamente tiene una cantidad extrema de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, probablemente incluso también está desarrollando un trastorno de salud mental y no lo está atendiendo porque tiene la pauta de tener que poder con absolutamente todo, y naturalmente eso también va a llevar a que tenga algunos síntomas que son externalizantes o internalizantes, me refiero al adulto. No podemos pedirle que
actúe y que se porte bien siendo un buen papá o una buena mamá si es que su salud mental tampoco está siendo atendida. Por eso es que hablamos de un flujo, por eso hablamos de que la salud mental infantil está profundamente relacionada a la salud mental del cuidador. Es un ciclo, es un círculo, tenemos que poder cuidar ambas, más aún en la pandemia y en estos últimos años. Aquí les pongo una lámina de lo que muchas mamás y también papás en el consultorio comentaban en estos años, ¿no? De manera muy natural, muy natural. Estos no solamente eran deseos y metas e intenciones que se ponían antes de pandemia, incluso se lo exigían a sí mismos durante la pandemia. En el momento de mayor crisis, se exigían poder absolutamente con todo e incluso tener paciencia. ¿No? Estoy hablando de aquellos papás y mamás que ya sabían, que no sabían y que podían venir al consultorio a pedir ayuda. Ellos, sin perder la cordura. Y hablábamos mucho, o al menos lo que yo intentaba mucho, era poder explicarles este ciclo, que creo que ayuda también a los profesionales poder tenerlo claro. Usualmente estos papás, estas mamás, claro, podían lucir confundidos, podían estar siendo sobrepasados. Estoy aquí en el 1, punto 1. Con todas las demandas que ya hemos visto, con todo el listado de demandas sociales y personales que podían haber durante pandemia y en general en la crianza también antes de pandemia. Y frente a eso, la pauta personal y también muchas veces la pauta que socialmente se les da es que puedan con todo y que siempre lo hagan bien, ¿no? Y que se mantengan calmados, que sean muy amorosos y que sean lindos y cariñosos y tenemos la exigencia y ellos también se ponen la exigencia de poder hacerlo desde un lugar bondadoso, desde una buena intención. Pero naturalmente el cuerpo humano y el sistema nervioso y la salud mental no funcionan así desde lo real, desde lo concreto. Naturalmente terminan cansados por ese grado de exigencia que muchas veces no es compasivo y no es aterrizado a la realidad. Y eso paradójicamente es lo que hace que terminen explotando, eso es lo que hace que terminen abandonando este intento de cambio, que no pueda ser sostenido en el tiempo, que exploten y que terminen generando nuevamente una crianza y una disciplina que no necesariamente es respetuosa. Eso lo que genera en el punto 5 es una suerte de resaca emocional, ¿no? Viene la culpa, que siempre está allí de manera latente en la crianza, pero que cuando pasan estos episodios de esta crisis se intensifican. Y nuevamente volvemos a la confusión inicial en la que piensan que tienen que volver a aguantar para ser los mejores padres o las mejores madres del mundo desde una intención bondadosa, pero no real. Es lo que por ahí propongo y les vengo a compartir, que es lo que proponíamos en Paracaídas con el equipo. Claro, poder entender primero, poder informarse por qué es que este ciclo es tan agotador, por qué es que siguen explotando, por qué es que si quieren cambiar de paradigma en la crianza y dar una crianza respetuosa, incluso en pandemia, no es tan fácil y no funciona por fuera, porque el cambio conductual no es tan sencillo, claro, porque tenemos que ver qué pasa adentro. Y si volvemos por aquí, al que era el punto 1 inicial, en pandemia, naturalmente con todas las demandas que antes de pandemia ya eran demasiadas y con la pandemia se intensificaron y además se generó mucho más aislamiento, y sabemos que una persona que no tiene redes de soporte cercanas naturalmente va a tener una tendencia o una probabilidad a desarrollar más estrés y a desarrollar más trastornos o más en general heridas en la salud mental. Entonces, estamos hablando de un contexto y un escenario en el que todos los factores se alinearon para poder generar mucho malestar en la salud mental parental y por ende también en la infantil. Si vemos este ciclo, claro, no había, entre comillas, no había tiempo, no había conciencia para poder darse este autocuidado. Lo que generaba el no haber autocuidado en estos adultos es que neuroquímicamente, no solamente cortisol, también otras hormonas y otros neurotransmisores empezaron realmente a cargar todo el sistema nervioso. Esto hacía que
terminan disciplinando desde la explosión, desde el autoritarismo, desde lo que ellos mismos han recibido, que no puedan generar los momentos de placer, de disfrute, de cariño, de confianza, por más de que lo supiera. Volvía a generar culpa, y esta culpa, paradójicamente, volvía a decirles o a darles el mandato de que aguantar era la pauta, ¿no? De que nuevamente tienen que portarse bien para intentar ser buenos papás y mamás, aguantar el malestar es la pauta. Y la idea desde una salud mental sana es poder cortar este ciclo en el autocuidado. Si deseamos que estos cuidadores puedan realmente sostener un cambio, tiene que haber autocuidado para con ellos. Tiene que poder dejarse la pauta de aguantar y portarse bien, y más bien tener conductas de autocuidado donde puedan ellos mismos ser sostenidos en su salud mental con otros adultos. Naturalmente el lugar de base pues es el consultorio, la consulta privada, pero también en general desde otros lados, desde sus vínculos. ¿Cuáles son los vínculos sanos que los están acompañando? Aquellos que pueden generar empatía, o aquellos que solamente los están evaluando, ¿no? O premiando o castigando, que es también pensar un poco en cómo este modelo de crianza sigue acompañando a los adultos en su día a día con ellos mismos, con esta voz mental que se regalan o que otros les regalamos. Entonces, si podemos alterar positivamente el autocuidado en estos adultos cuidadores, en estos padres, en estas madres, vamos a poder ayudar a que todos estos neurotransmisores, todas estas hormonas que van haciendo que colapsen, puedan liberarse, puedan drenarse, puedan empezar a disciplinar y a criar desde el respeto y la firmeza, la culpa disminuya, y así puedan dejar de buscar esta perfección que muchas veces es inhumana y que no es realista, para ayudarlos a generar un cambio sostenido en el tiempo. Ellos también son merecedores de cuidado, también necesitan este autocuidado. Esto que también mencionaba por ahí Fátima, el respeto mutuo, por supuesto. El respeto mutuo significa también poder ambos cuidarse a sí mismos para poder luego, en este caso, el adulto cuidar del niño o de la niña. En conclusión, creo que por allí voy terminando, el cuidador, la cuidadora en general, papá, mamá, adulto, abuelito, quien esté allí, va a poder brindar una crianza con una disciplina sana, incluso en pandemia, en estos años que pasaron, que contribuye a la salud mental de su hijo o de su hija, en tanto se haga cargo de su propia salud mental. Y más allá de ponerle la tarea de manera individual a este papá o a esta mamá, creo que es importante poder volver a vernos nosotros como comunidad de profesionales y poder también preguntarnos cómo estamos nosotros contribuyendo a ese diálogo con esa salud mental que tenemos enfrente, ¿no? Más allá de poder orientarlo y decirle qué es lo que tiene que hacer o qué tiene que evitar hacer, es poder realmente darle ese sostén, poder tener esa conexión que va más allá de solamente ver lo que le pasa por fuera, ver lo que le pasa con sus acciones o qué es lo que está haciendo, ¿no? Su cuerpo, poder sostener más allá de la reacción, poder entender y conectar con qué está sucediendo internamente, porque muchas veces esa experiencia de vinculación y de cuidado es la que sus padres no tuvieron con ese adulto cuando era niño o niña, y necesita poder recibirla, más aún en una oportunidad de crisis como lo es la pandemia y las secuelas que todavía observamos, para poder cambiar su rol de cuidador. Un adulto que no ha recibido ese tipo de vinculación, incluso hasta el día de hoy siendo adulto, es complicado que lo pueda volver a intentar dar o a repetir. Necesitamos poder vincularnos y en esa práctica misma entregar eso que de niños no pudieron tener. Y el correlato desde la investigación científica de esto es realmente poder sembrar conexiones neuronales que no han existido en estos cerebros. Los cerebros tienen la posibilidad, afortunadamente, de ser plásticos, tienen plasticidad neuronal, eso quiere decir que pueden hacer crecer nuevas conexiones, nuevos cablecitos, entre comillas, que pueden almacenar nuevos aprendizajes emocionales. Y eso es lo que va a alterar positivamente las habilidades y las competencias parentales
que ellos tienen, no solamente desde la conciencia, sino también desde lo inconsciente, desde lo que les sale en el momento en que reaccionan, ¿no? Eso es lo que creo que por aquí puedo compartirles humildemente. Gracias. Muchas gracias, psicóloga Diana, por su aporte desde la disciplina en la crianza en este espacio académico. Disculpe que no puedo prender mi cámara, que tengo un cierto problema que se distorsiona. Y en general quisiera agradecer a las 3 invitadas psicólogas, tanto Fátima Valdivieso, Elizabeth Díaz y Diana Dávila, por su aporte. Ahora se dará un pequeño espacio para que el público participante pueda aclarar alguna duda o pregunta. A los asistentes que deseen participar pueden hacerlo mediante el chat, que en breves momentos las psicólogas podrán responder a sus preguntas. Buenos días. Sí. Voy a hacer una preguntita. Estaba escuchando a una de las ponentes, bueno, a todas las ponentes, muy interesante la iniciativa y la exposición. Quería tomar en cuenta lo que una de ellas indicaba, que a los padres también han sido bastante afectados por la pandemia, algunos están ya con problemas de salud mental, por ahí reportando temas de ansiedad o depresión incluso. Y en ese sentido, cuando uno aborda casos de padres con ese tipo de situación, ¿cuál sería la propuesta la primera propuesta que uno tendría en todo caso que sugerirle, ¿no? Porque son padres de familia y hay problemas con los hijos. No, por ahí indicó que no se le puede pedir que ellos eduquen o exigirles, ¿no? Que den lo mejor de ellos en ese momento, porque están justamente cargados, también estresados. Entonces, ¿cuál sería la principal indicación que uno le daría para como alternativa de solución, como sugerencia? Esa sería mi pregunta. Bueno, empezaré por ahí yo quizás, y si por ahí luego Fátima o Elizabeth quieren complementar, también creo que nos ayuda. Yo creo que es un dilema bastante constante, porque ¿cómo nos podemos dirigir a atender la salud mental de ese adulto olvidándonos que también es un adulto cuidador, ¿no? Es como preguntarnos constantemente, y ellos también se lo preguntan, ¿quién es primero? Primero es la salud mental infantil, primero es la salud mental de ellas. Yo diría que más allá de preguntarnos cuál va primero, es un trabajo complementario, es un trabajo que se tiene que hacer en simultáneo. Poder continuar con la función de verlo desde el rol de papá o de mamá, para que siga pensando qué está sucediendo en su crianza, para que siga pensando qué está pasando con ese niño, con esa niña, pero al mismo tiempo, por supuesto, tener otro espacio en el que pueda voltear a verse más allá de su rol de papá o mamá, porque el estrés que está cargando aquí, que le está impidiendo generar un efecto positivo en la salud mental de su hijo o de su hija, no tiene que ver solamente con su crianza o con su paternidad o maternidad. Su sistema nervioso está recibiendo estrés desde todos los lados. Obviamente también necesita este otro espacio para poder ser atendido de manera integral, y eso implica no solamente hablar de su hijo o de su hija o pensarlo, sino también pensar probablemente cómo está sintiéndose con sus otros vínculos. ¿Tiene otros vínculos? ¿Cómo está laboralmente? ¿Tiene una sensación de utilidad? ¿Tiene espacios donde se esté sintiendo útil más allá de su rol de papá o mamá? ¿Qué está pasando con su pareja? ¿Qué está pasando con su familia extensa? Muchas veces estos papás y estas mamás que solamente están siendo vistos desde su rol de papá o mamá, también se olvidan que hay otros espacios que tienen que cuidar, hay otros espacios donde son merecedores de cuidado. Y yo lo explico mucho, quizás esto sirva como si el consultorio fuese un lugar en el que vamos a darles oxígeno, ¿no? Pero de pronto ellos vuelven a un lugar en el que están viviendo con incendios alrededor todo el tiempo, y lo que están respirando todo el tiempo es este dióxido de carbono, este monóxido, este hollín. Entonces, claro, la intervención en la consulta
va a tener un techo si es que no volteamos a ver cuáles son las cosas que están rodeando a este papá o esta mamá más allá de este campo de intervención, ¿no? Naturalmente también allí tendríamos que voltear a ver si eso nos compete o si es un espacio también extra que tiene que poder buscar. Muchas veces queremos hacer todo y también nosotros obviamente en el camino nos agotamos, nos cansamos y nos frustramos. Probablemente desde lo que necesita, en el mejor de los casos, es una intervención complementaria, ¿no? Al menos desde lo que yo por el puedo compartir. Sirve mucho que puedan tener estos dos espacios. Muchas gracias por la respuesta, muy amable. Fátima, creo que quieres comentar algo, pero no te oímos. Acá estoy. Bueno, quería yo comentar que pues tendríamos que hacer un poco también una evaluación de cuáles son las características de esa familia o de esos padres, un poco lo que decía Diana, porque de acuerdo a eso vamos a poder ver el alcance que podemos tener, ¿no? Hay un mundo ideal en el que, por ejemplo, podríamos derivar a esa madre a un espacio individual, de manera paralela pudiésemos ver al niño con la mamá, pero también tenemos que mirar como cuáles son las realidades de cada uno de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que pueden? ¿No? Es distinto de pronto una pareja de padres que está buscando el espacio y que tiene la disposición de pensar en ellos mismos, ¿no? Hace un par de días tenía una sesión con una pareja de padres que empezaron con un motivo de consulta en relación con su hija de 4 años y que ahora, después de algunos meses, ellos mismos proponen que este espacio se convierta en un espacio para pensarse a ellos como pareja, a ellos como padres, a ellos en sus propias historias, sin repetir. Entonces va a depender mucho de la capacidad de estos padres de introspección y de disposición a pensar en ellos mismos, ¿no? Y lo que yo suelo decir de pronto muchas veces, y que es difícil también porque el motor muchas veces tiene que ver con los hijos, ¿no? Yo hago el esfuerzo de llevar al hijo, ¿no? Pero no, el espacio para mí no. Quiero que veas, quiero que lo atiendas, quiero que veas a este niño. Pero ahí hay un trabajo un poco de hormiguita, de gota a gota, de ir transmitiendo un poco a los padres que darse ese espacio para ellos mismos es como una cadena, ¿no? De pronto el espacio se convierte en un momento de conexión, de introspección, de ir desarrollando su capacidad de mentalización, este concepto de mentalización, de ir poniéndose en el lugar del otro, pero primero en el propio, ¿no? Entonces yo aunque es difícil, digo, si hubiera que elegir entre darte un espacio a ti para que luego tú puedas ser un adulto que acompaña a tu niño desde un lugar que acoge, que entiende, que presta su mente para tratar de comprender lo que está pasando, tendríamos que priorizarte a ti. Y ahora un poco como esta metáfora del oxígeno, está también esto de en el avión, la indicación de cuando hay algún accidente es que el adulto se ponga primero el oxígeno para luego poder acompañar al niño, ¿no? Porque la reacción natural suele ser, atiendo primero al niño, pero si yo me quedo sin oxígeno, el niño luego se queda solo, ¿no? Entonces, lo que yo te diría, Paola, es que hay que evaluar cada caso, ver qué recursos hay, en la línea que decía Diana, fomentar que pueda ir en búsqueda de soporte, de otros espacios de oxigenación, y que lo principal es ayudar a estos padres a pensar, a desarrollar esta capacidad de pensar, de introspección, ¿no? Esa sería como mi mirada. Muchas gracias. Coincido con Fátima y Diana, Paola. Muchas veces cuando pensamos en terapia infantil, cuando escuchamos terapia infantil, muchas veces decimos, ya, terapia infantil, voy a trabajar con el niño. Vamos a hacer títeres, vamos a hacer cuentitos con el niño, con el niño, con el niño. Sin embargo, si realmente queremos trabajar y queremos resultados con el niño, como bien lo ha dicho Diana y Fátima, tenemos que trabajar con la raíz, quienes están ahí, colocando la gasolina, que están ahí, que son los padres, los cuidadores. Puede ser de repente, no hay padres, de repente ya tenemos una abuelita, una tía, entonces con ellos son la cabeza, con
porque tenemos que trabajar, como decía Fátima, si tenemos que priorizar por ahí, pues priorizaríamos más a los adultos, ¿no? Y romper con esta barrera que es terapia infantil, el niño está mal, el niño ya, dígame cuánto es, dónde lo llevo, cuáles son sus horarios, ahí lo dejo, como si fuera una guardería, ¿no? Ya te lo dejo, martes y jueves de 4 a 5, ya, ahí está, ya me voy, ¿no? Y no, donde tenemos que trabajar nuevamente es en la raíz. Entonces Paula preguntaba mucho, ya entendimos de que los papás son los que no tienen una adecuada salud mental. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta la da Fátima: trabajar con esta raíz que son los padres. Si tuviéramos que elegir, trabajaríamos mejor con los padres, porque ellos son los que van a esparcir todos estos nuevos conocimientos y los que van a tener las herramientas de cómo guiar a estos niños. Entonces, en el plan de trabajo que se hace con estos niños, con los adolescentes, hay que ver las cabezas, y si hay que priorizar a los padres, y también una evaluación profunda, porque muchos padres que vienen: mi hijo, todo para mi hijo es el que tiene ansiedad, mi hijo es el que tiene la depresión, mi hijo. Cuando evaluamos a la madre, a veces hay madres que tienen trastorno borderline de la personalidad, madres que tienen trastorno bipolar, madres que tienen una depresión, madres que tienen ansiedad. Entonces, claro está el niño cómo está contaminado con todo esto. Entonces, digamos que trabajamos el niño, la ansiedad en el niño, pero tiene una madre ansiosa que de lo más mínimo instala nuestros mensajes y esas creencias irracionales de ansiedad, y sigue, y todos los días, ¿sí? Así que, Paola, cuando hagas el plan de trabajo, evalúa qué es lo más necesario para este niño. Hay padres que a veces necesitan una pinceladita, unas guías y ya está, y hay otros padres que necesitan toda una evaluación profunda, ¿no? Y más, como decía Fátima, a veces más terapia de pareja, más terapia mentalmente como adultos, ¿sí? Muchas gracias. Clarísimo, gracias a las tres. Gracias por las respuestas. Se les anima también poder hacer sus preguntas aprovechando que la psicóloga está presente. Sí, Aide, adelante, te escuchamos. Buenos días con todos, con las especialistas, con las psicólogas. Muchas gracias por su ponencia, ha sido muy buena, no sé cómo explicar. Una consulta que tengo como psicóloga, porque me han llegado casos también, y como mamá también, es que en la pandemia hemos educado y hemos formado a nuestros hijos, o hemos tratado de hacerlo con la libertad de tener las opciones para jugar, con los juguetes, o sea, me refiero para jugar actividades actividades distintas, no tanto en el arte como en el programa de televisión, con los juguetes y todo esto. Sin embargo, al regresar al colegio, y muchos de ellos a los 3 años, que es su primera experiencia, se chocan con diferentes prejuicios, ¿no? O con otros niños que tienen esto de decir, no, que esto es para niña, esto es para niño, no, que así no se juega, tú no puedes jugar a esto. Entonces, ¿qué herramientas podríamos brindar a estos pequeños para poder afrontar esto, ¿no? Como experiencia personal, por ejemplo, mi hijo tomaba clases de ballet, le encantaba, le gustaba, y al entrar al colegio donde llevaba este taller, se vino con estos comentarios de las mismas profesoras o compañeritos que le decían que no debía hacer esto por ser niño. Entonces lloró, se sintió mal y trató de dejarlo. Entonces, ¿qué herramienta podríamos darle, ¿no? ¿Cómo afrontar estas situaciones con nuestros pequeños y como padres también? Gracias. Muy bien, Aide. A ver, bueno, sí, los niños van a estar siempre... Los niños siempre van a estar expuestos a niños que hablan lisuras, a niños que no comparten, a niños que tienen el hábito de comer la lonchera, más agresivos, más violentos. Entonces, todos los niños van a estar expuestos a todos. Nos encantaría, como decía Fátima, hablaba del mundo ideal, donde todo esto se dé así, de esta manera, pero sin embargo no, vivimos en esta realidad, en esta sociedad en la que quizás todavía no hemos normalizado que un niño practique ballet, que una niña practique fútbol, no lo hemos normalizado, y estamos en ese continuo de que los niños pues exploren, vean, que
me gusta la pelota, me gustan las muñequitas, me gusta para esto. Entonces tú nos pides qué hacer. Háblale de la manera más natural. Recuerda que estamos hablando de los padres, de las cabezas. Entonces, en la medida que tú te sientas tranquila, en calma, bien, eso es lo que le vas a transmitir a tu hijo, ¿sí? Pero si tú estás ansiosa, que dirán, no quiero que me lo toquen, no, le vas a transmitir ese miedo. Si él viene llorando, me siento mal, preguntarle, validar sus emociones, a ver, cuéntame qué es lo que está pasando, ¿por qué te sientes así? Es que dicen que el ballet no es para niños. Y explicarle, a ver, acá tengo una pelota, significa que tú sí puedes jugar y Marianita no puede jugar con esa pelota. No, Marianita también puede jugar con esa pelota. Entonces todos podemos jugar con esta pelota. El ballet, ¿quiénes pueden ir al ballet? Si es muy chiquito, ¿no? 3 años. Hay un letrero que dice que los niños no pueden ingresar. Tu profesora de ballet que nos dice, yo que soy tu mamá que te dice. Entonces, llevar al niño a razonar y a derribar estas creencias irracionales que se están presentando y que quieren instaurar en este niño, que él es tan puro, tan inocente y él va a seguir a mamá. Entonces, si tú estás firme en lo que tú estás convencida que es lo mejor para tu hijo, lo haces desde el amor y desde la tranquilidad, que justamente Diana nos hablaba del autocuidado, de la salud mental del padre, y que sea tranquilo, es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo. Pero si tú también te regañas y dices, ay, no sé, creo que sí, creo que no, hijito, y te llenas de mucha frustración, mucha cólera, es lo que también le vas a transmitir a tu hijo, ¿sí? Entonces, reflexiona sobre cómo estás tú, porque siempre van a venir personas que te van a hablar con lisuras, te van a ofender, te van a criticar, te van a juzgar, te van a decir, no me gusta tu forma de vestir, tú esto, te van a bombardear. ¿Y dónde te van a llevar? Te van a llevar a que no estés firme en tu decisión. Entonces, eso es lo que tú le vas a transmitir, o calma y tranquilidad a tu hijo, o frustración y cólera y desesperación. ¿Sí, Aide? Bueno, sí creo que va en la línea de lo que venía enfatizando bastante Diana, que tiene que ver mucho con el propio manejo de ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en algún momento una mamá me decía, no sé qué le pasa a mi hijita, que cada vez que viene mi suegra se molesta, grita, creo que no le gusta, no la quiere, ¿no? Y la que tenía un conflicto ahí con la suegra, era la misma mamá, ¿no? Entonces, a veces proyectamos un poco cómo nos sentimos criticados o cómo nos sentimos vulnerables o expuestos a algunas situaciones. Entonces, primero pensar en qué nos está moviendo a nosotros mismos, poder un poco, si podemos conversarlo con alguien más, procesarlo un poco antes de tener esta conversación con el niño, en el que idealmente le tendríamos que preguntar cómo se ha sentido, qué le hubiera gustado decir, qué piensa él sobre eso, ¿no? Pero sí es bien importante buscar este momento de la autorregulación, ¿no? Otra mamá me decía, me han escrito del colegio que mi hijo ha querido ahorcar a otro niño. ¿Y cómo hablo eso con él? Porque me dicen que hable eso con él. Pero ella estaba frustradísima, enojadísima, entonces también le decía, bueno, esa conversación con tu hijo no es para que tú te descargues, ¿no? Sino tendríamos que pensar un poco en cómo procesas algo de lo que te está haciendo sentir esa situación, para luego poder tener una conversación y ayudar a este niño a desarrollar ciertas habilidades para afrontar situaciones en las que se siente criticado, atacado, y bueno, mirarlo también como una oportunidad, y luego de todo eso considerar si es que hace falta de pronto pedir una reunión con la profesora, conversar, escuchar, saber un poco más, porque también hay una realidad, ¿no? No nos podemos quedar en el tema más como subjetivo, sino también de poder hacer algo al respecto, hacer una marca al respecto, pero como habiendo procesado también un poco desde qué lugar vamos a abordar la situación. Bueno, terminaré complementando un poco. Yo he pensado en algunas otras cosas que también pueden sumar. En general, todos tenemos como impulso natural, incluso evolutivo, como herencia de nuestra evolución, la búsqueda de poder ser aceptados y pertenecer a un grupo, a una tribu, de ser parte de. Esta búsqueda es como herencia evolutiva, porque el ser humano no puede
solo, ¿no? Necesitamos de otros, necesitamos de ser seres sociales, de nuestros vínculos. Entonces, es muy normal, es muy sano que tu hijo, creo que es un niño, ahí de por ahí nos has dicho, que tu hijo sea sensible a esta sensación de rechazo. Es natural que pueda tener ese dolor, es normal, es un indicador probablemente también básico de salud mental. Se está sintiendo sensible por cómo es que le están diciendo, no, tú estás haciendo algo mal, ¿no? Está siendo de alguna manera rechazado, está teniendo una sensación de... Y eso, al entenderlo, nos puede dar luces para también poder conversarlo, como por ahí decía Fátima, con las personas adecuadas, que son estos otros adultos cuidadores que están por allá en la institución educativa, en el nido, en el kinder, para poder entender, esto es lo que está pasando con mi hijo, ¿no? No es solamente la intención de decirle si está bien hacer ballet o no, sino que realmente lo que se está viendo afectado es una cosa más profunda desde esta mini sociedad que está empezando a tener con sus padres y con sus amigos y sus amigas. Tomando un poco más distancia de lo que le pasa a él, claro, lo que podemos tener allí también es una oportunidad para poder sembrar mentalización. Este concepto que mencionaba Fátima hace un momento, la mentalización es poder tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro para entender de dónde es que está viniendo esta acción, qué es lo que está sucediéndole, por qué le está pasando lo que le está pasando. La sociedad ha crecido mucho, porque es la manera más práctica, ha crecido mucho en blanco y negro, en dualidad. Entendemos todo en términos de bueno y malo. El cerebro está listo para categorizar porque eso nos ahorra energía en términos de las descargas eléctricas que tenemos en las neuronas. Entonces, es normal que todos estemos buscando categorizar, pero ese es el antónimo de la mentalización. Si yo no puedo detenerme a mentalizar, por ejemplo, a estos adultos o a estos otros niños que están diciéndole, ay, está mal que hagas ballet, los voy a poner automáticamente en la categoría de malos, así como ellos están haciéndolo también con tu hijo. Entonces, lo que buscamos al abrir espacio para poder mentalizar a los demás, incluso a aquellos que nos hacen sentir mal, es poder librar esta batalla de blanco y negro, y que así se pueda también repartir un poco de salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, después de todo lo que ha mencionado Fátima y Elizabeth, que puedes hacer con tu hijo, recuerda que esta es una oportunidad para poder también educar y poder sembrar esas conexiones neuronales para que él pueda empezar a mentalizar y decir, bueno, no es que estas personas sean malas, no es que realmente me quieren dañar de manera explícita, es que estamos en un desacuerdo, ellos no han aprendido que los juguetes o las actividades no definen el género, yo sí lo estoy aprendiendo con mi mamá. Eso hace que él no tenga que responder también con un ataque. Cuando vemos las cosas solamente en blanco y negro y no podemos mentalizar, ambas partes se van a poner en modo ataque, ¿no? Y lo que queremos es que él pueda aprender a protegerse y defenderse, como argumentar seguramente, sentirse seguro, sentirse confiado, pero también que pueda obtener habilidades para tolerar y que no devuelva este ataque de manera automática. Entonces, si se dan cuenta, en una situación aparentemente tan pequeñita, estamos abordando probablemente mucho de lo que sucede en el macrosistema a nivel social, cuando no nos entendemos o cuando tenemos diferencias. ¿Cuál es muchas veces el antídoto hacia situaciones de este tipo? Claro, es la posibilidad de sembrar mentalización. No solamente hablar de lo que él está sintiendo y lo que él está pasando, sino luego, estoy hablando obviamente dependiendo de su edad, pero luego que sembramos esto que tiene que ver con su inteligencia emocional, también podemos pasar al siguiente escalón para que él pueda ponerse en los zapatos del otro y entender. Puede que no necesariamente me quieran atacar siempre, habrá sus diferencias, ¿no? Pero puede ser que no siempre que estemos en un desacuerdo yo tenga que reaccionar también atacando como el otro. Puede ser que yo pueda poner límites, puede ser que yo pueda defenderme, puede ser que pueda protegerme y que al mismo tiempo también pueda guardar de repente una distancia sana. Eso. Gracias por sus respuestas. Ahora, si nadie más tiene alguna pregunta que pueda hacer, si no, yo lanzo mi pregunta. Ok, adelante, Jimena.
Buenos días a las ponentes, muchas gracias por la explicación, ¿no? Por haber aprovechado esta oportunidad de poder hacer un recuento de cómo ha sido ese proceso, de cómo ha sido el proceso de adaptación, tanto para cuidadores como para niños durante este periodo de pandemia. Porque si bien el día de hoy, por ejemplo, ya se ha concretado el final de la emergencia sanitaria y digamos el retorno ya casi presencial, ¿no? A lo que es la presencialidad, este proceso no ha pasado de mano. No han habido diferentes cambios, han habido diferentes formas de poder adaptarnos y también hemos podido reconocer tanto fortalezas como algunos puntos de mejora dentro de las familias o dentro de las pautas de crianza, como he podido observar a lo largo de toda la mesa redonda. En ese sentido, quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cuáles consideran que serán ahora los nuevos retos y también qué nuevas oportunidades nos presenta este nuevo contexto de poder retornar, digamos, a la presencialidad y a la reducción, digamos, del distanciamiento social? Bueno, ya, digamos, ese proceso ya lo venimos viendo hace algunos meses. Más que adelantarnos, de repente es mirar lo que más he podido observar, lo más evidente. De pronto hay muchas cosas que no son tan evidentes, pero lo que he podido observar con mayor evidencia es casos de ansiedad social, ¿no? Que, digamos, al estar aislados como por un peligro externo, real, digamos, se han incrementado muchas ansiedades y que en este momento se convierte en el reto de verlas, de atenderlas. Muchas familias como sobreprotectoras, teniendo el que hacerlo de todas maneras, el estar aislados, se han pospuesto muchos procesos naturales de socialización, por ejemplo, ¿no? De conectarse con el afuera, ¿no? Entonces creo que en este momento, igual ya después de algunos meses de que se han iniciado las clases presenciales, es algo que va perdurando un poco, ¿no? El tema de la ansiedad y bueno, nos toca a nosotros como difundir información que pueda ayudar a los padres a reconocer indicadores que los alerten sobre la necesidad de una atención, ¿no? Es un poco nuestro rol ese, y seguir enfatizando en que ahí tiene mucho que ver también el estado, la salud mental de los padres, ¿no? Al final, la salud mental familiar. Eso es algo que he visto yo en este último tiempo. Coincido yo con Fátima, ¿no? De que los nuevos retos tienen que ver mucho también con las normas, ¿no? Las normas de convivencia, las rutinas, los horarios, que ahora ya cambia un poquito más porque el traslado hacia el hogar con un poco más de tiempo. Entonces los niños ya cuáles van a ser las normas de convivencia, horarios, rutinas. También por ahí si ha habido algún tipo de duelo, cómo está ahorita el duelo, en qué etapa de duelo están. En los adolescentes ha habido cambios psicológicos y físicos en ellos, cómo se está presentando ahora el colegio. Hay depresión en algunos, como hay algunos que prefieren y quieren seguir en el cuarto, no quieren salir de ellos. Ahora, por otro lado, se quieren ir para el otro lado, el descontrol. Ahora quieren irse a todas las fiestas, porque recuerden que ellos recién están saliendo, recién están teniendo el primer enamorado, viendo qué peligros hay, qué riesgos, y eso, el gran reto nos lleva también a la ansiedad de los padres, ¿no? Los padres no saben qué hacer, qué decir. Antes no había mucho problema porque estaban todos combinados, todos encerrados, no había mayor problema, y ahora que ya sale, los padres no saben. Cuando el hijito tenía 10, 11 años no había mayor problema, pero ahora tiene 12, 13 y ya se quiere ir y no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer, ¿sí? Eso sería mi reporte. Yo creo que también tenemos que voltear a ver como la idiosincrasia de cada etapa de desarrollo, ¿no? Porque los retos y las
consecuencias o las secuelas que estamos observando de estos últimos años y de la pandemia depende mucho, como decía también Fátima y Elizabeth, depende mucho de cuáles han sido los hitos de desarrollo que se han visto afectados en estas ventanas etarias, ¿no? Entonces es totalmente diferente voltear a ver a un adolescente en su primera parte de la pubertad, a voltear a ver a un niño que estaba probablemente saliendo de primera infancia, 6, o un niño que recién, incluso un bebé que recién estaba siendo gestado en la época previa a pandemia y que nació en pandemia. Entonces hay como factores que hacen que cada etapa de desarrollo se haya visto perturbada de manera diferente y que cada familia también se haya visto perturbada de manera diferente. Dentro de lo que yo más veo, que es primera infancia y también psicoperinatelidad, todos los papás, la mayoría de papás de familias que han podido estar gestando un bebé antes de pandemia o incluso en el primer año de pandemia y que ahora ya se encuentran con un niño o una niña de 2, de 3 años, se han visto muy fragilizados por cómo es que han vivido la gestación, con mucho aislamiento, o cómo han vivido este periodo justamente postnatal en el primer año, con mucho aislamiento, muchas veces sin tener las redes de soporte que necesariamente los debieron de haber segurizado en un momento sin pandemia, sin crisis. Y son papás y mamás que están cargando con mucha ansiedad y mucho miedo, que no notan de primera, pero que empiezan a sentir efectivamente, por ejemplo, en la puesta de límites, que se enfrentan con un niño o una niña que es muy frágil, que no quieren que les pase nada y que sienten mucha culpa cuando les toca poner un límite, porque efectivamente lo que han sentido en esa gestación y en ese primer año es que la vida de ese bebé, la vida de ese niño o esa niña realmente estaba muy en peligro y que ellos no tenían de dónde sujetarse para poder recurrir desde cualquier momento de miedo, de temor y de ansiedad con lo que le podía pasar o no a ese bebé. Entonces, independientemente de si eran papás primerizos o no, creo que trae mucha cola el no tener redes de soporte en ese momento, obviamente al estar también lidiando con una situación de peligro real, como lo fue en el primer año sobre todo. Pero se tiene que trabajar obviamente allí mucho con qué es lo que a ellos se les ha quedado como atorado, encapsulado a nivel emocional, qué es lo que se sigue arrastrando un poco de manera instintiva, ¿no? Cuando ellos reaccionan con los niños, no están reaccionando desde la parte racional o desde el cerebro prefrontal o la corteza cerebral, están reaccionando desde la amígdala, desde la parte más emocional, es la que ha obviamente como capturado muchas de esas emociones, esas experiencias de trauma que en su momento se ha tenido, aun cuando ellos mismos no lo hayan registrado conscientemente así. Ahora una pregunta chiquitita, creo que se lo quedan 3 minutos. Bueno, por mi parte, tomando en cuenta la disciplina tradicional y la disciplina un poco más positiva, ¿cómo veríamos esta disciplina siendo puesta en práctica o en acciones concretas, la disciplina positiva en sí? Creo que es una pregunta frecuente, porque a veces queremos entender como un listado de acciones, ¿no? Y lo cierto es que detrás de un listado de acciones tenemos lo que hace que la crianza sea respetuosa, es que podamos tener la posibilidad de reflexionar y de tener un criterio. Obviamente hay parámetros como no vamos a usar acciones que sean violentas, ¿no? Porque son sujetos de derecho. Hay parámetros que son concretos, pero más allá de eso, de esos parámetros que sí pueden entrar a una suerte de lista como de normas estándar, ¿no? De qué es respetuoso y qué no. Necesitamos poder abrir espacio para poder generar un criterio y que el adulto que está inmerso en esa pregunta, ya sea cuidador o profesional, se pregunte
qué es respetuoso, como decía Fátima, para ambos, qué es respetuoso en base a las necesidades de su cuerpo y lo que esta edad necesita, y qué es respetuoso de sus necesidades emocionales y también lo que a esta edad necesita. Lo primero que necesitamos obviamente para eso es informarnos. ¿Qué se necesita para cada edad? ¿Qué está atravesando el ser humano para cada edad a nivel de desarrollo? Y también necesitamos mucha introspección para preguntarnos cómo estamos nosotros, qué necesitamos. Si no podemos voltear a ver qué está pasando aquí desde lo concreto a nivel de cuerpo y emocional y qué está pasando en la contraparte, en el niño o la niña también, es complicado. Creo que lo más difícil es poder hacer lugar a esa posibilidad de reflexión. Desde el momento en que se convierte en un listado como inamovible, probablemente ya no es respetuoso, porque no va a voltear a ver qué es lo que está pasando con esa mamá, con ese papá y con esos niños. Por poner un ejemplo, ¿no? La crianza respetuosa probablemente se va a pensar que plantea que siempre haya lactancia libre de demanda, o siempre haya movimiento libre, o nunca hayan gritos, o nunca hayan pérdidas de paciencia. Eso es una lista de parámetros. Eso es blanco y negro. Lo cierto es que, claro, sabemos que la vía es por ahí, pero cuando no sucede, igual podemos voltear a tener una mirada respetuosa con ese cuidador, o con ese niño o con esa niña, para preguntarnos qué hizo que sepa que la lactancia libre de demanda era lo ideal, pero de pronto no lo pudo hacer. ¿Cuál es esa necesidad que está cargando emocionalmente y cuál es esa necesidad que está cargando su cuerpo? Quizás si es una mamá cansada, efectivamente tiene una lumbalgia o tiene algún tema aquí en la mano, en el brazo, y desde la culpa ya no va a poder tener una medida respetuosa de crianza para con ella misma, solamente va a querer obedecer a las necesidades del niño o de la niña. Vuelvo al concepto que Fátima trajo de respeto mutuo, porque creo que es bien valioso para poder entender en la práctica cómo es que cada medida que se busque tiene que poder cumplir quizás con ese estándar o con ese parámetro básico. Hasta ahí para no devorarme más tiempo. No, usted, gracias. Nuevamente agradecer a Fátima Valdivieso, a las psicólogas en sí, Elizabeth Díaz y Diana Dávila, por haber aceptado la invitación y participar en esta jornada, y también por compartirnos un poco más acerca de su experiencia profesional, y asimismo en agradecimiento a su excelente ponencia y su compromiso, ¿no? Y ahora sí, a los asistentes, esperemos que esta ponencia haya sido de su agrado, y en breve se dará inicio a la segunda ponencia del día. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.